Dios es bueno y Él es digno de suprema alabanza. Y no son dichos por decir. Dios es bueno. Podría pasar algún tiempo aquí diciendo por qué Dios es bueno, pero déjame decirte, Él es bueno porque nunca nos ha pagado conforme a nuestras obras. Él es bueno porque no nos ha desamparado. Él es bueno y Él es digno de suprema alabanza. Y yo en esta mañana, tarde ya más bien dicho, cuando me subo a un púlpito o al púlpito a platicar con ustedes de lo que Dios es, porque Dios es bueno, porque Dios es amor, pero también Dios es justicia. Y nada como el amor y nada como la justicia y nada como la bondad de Dios para la vida de un hombre. Si Dios no ejerciera justicia, dejaría de ser Dios. Y la justicia es para bien de nosotros. Entonces, como les digo, yo quisiera compartir con ustedes puras cosas que no los comprometan a nada. Estamos tan rodeados de compromisos humanos que a veces nos cuesta trabajo ir a una iglesia y oír que tenemos compromisos, pero no humanos, sino espirituales. Y en realidad los compromisos que tú tienes, igual que yo en esta tierra, humanamente hablando, son pasajeros. En cambio, los que tenemos con Dios son eternos, porque tienen bendición en esta tierra y en la venidera. Necesitamos escuchar de Dios todas las cosas. Dios quiere que aprendamos de todas las cosas que Él ha hablado a su pueblo. La que nos advierte, la que nos previene, la que nos ayuda a ser prudentes. Quiere que escuchemos su voz, quiere que escuchemos sus advertencias contra las cosas que van a dañar nuestro bienestar. Él quiere que escuchemos las bendiciones que vamos a obtener si escuchamos su voz. Él quiere que entendamos el por qué, el cómo y el cuándo de la vida. Cuando llegan momentos trágicos a nuestras vidas, como el testimonio que escuchábamos de nuestro hermano César, que se reúne allá en la iglesia de Querétaro. Él decía que él podía sobrellevar esto y haberlo pasado. Perdió a su padre y a su hermano en un abrir y cerrar de ojos, déjenme decirlo así. Y también está un hermano debatiéndose entre la vida y la muerte. Pero Dios nos advirtió de todas estas cosas que podían pasarle a quien sea. Dije a quien sea. Dios nos advirtió. ¿Se acuerda usted esa palabra? Hoy quiero que usted escuche la voz de Dios en cada situación por la que usted pase. Todos pasamos por diferentes situaciones de bienestar y de malestar. Todos. La voz de Dios dice de esta manera, hoy latente, dice, porque la vida del hombre es como la flor de la hierba del campo. Hoy está muy hermosa. Mañana sale el sol, seca la raíz y murió la flor. Pero si nosotros no hacemos caso a estas cosas, que pueden suceder ahora mismo, estoy aquí parado, pero mañana ya no estoy.
Se acabó. ¿Y qué es lo que va a suavizar o qué es lo que va a hacer la diferencia entre los que conocen y los que conocemos a Dios? El haber escuchado su voz. El escuchar su voz. No es el que usted repita lo que Dios dice. No, es que usted crea lo que Dios dice. Mira, una cosa es lo que yo sé de Dios, yo, Daniel León Chavira. Una cosa es lo que yo sé, pero otra cosa lo que yo soy. Y si lo que yo soy no hace clic con lo que yo sé, estoy out. Estoy out. ¿Por qué? Porque en el momento de la angustia, de la tribulación que va a llegar a nuestras vidas, llegan a nuestras vidas, no las buscamos. Muchas son las angustias del justo, pero de todas Dios lo librará, dice su palabra. Pero ¿cuándo? Nos librará cuando estamos acordándonos, como David decía, Dios bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. No estaba recitándolo por recitarlo. Estaba naciendo del Espíritu de Dios ahí en su corazón. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Este hombre en ese instante, inspirado por el Espíritu Santo, estaba diciendo lo que sabía de Dios y lo que él era verdaderamente en Dios. No así en un momento determinado Pedro. Pedro caminó con Cristo, vio las maravillas de Dios. Y cuando no oye usted la voz de Dios, oiga la voz de Dios. Oiga la voz de Dios, no se le haga rutina a esto. Oiga la voz de Dios. Es triste que no escuchemos la voz de Dios. Pedro no escuchó la voz de Cristo. Cuando Cristo le anunció que él iba a ir a la cruz del Calvario, que iba a ir a Jerusalén, iba a ser entregado, iba a ser muerto, y todo lo que usted ya sabe. Lo oyeron todos. O lo escucharon, yo no sé qué decir. Si usted escucha esto y dice, escuchó el ruido, pero ¿con qué lo hice? ¿Con la mano, con la pluma? Dios quiere que cuando escuchemos su voz, la palabra se haga vida en nosotros, que estemos entendiendo, que estemos comprendiendo, que nunca pensemos que nada va a suceder o que siempre nos va a suceder cosas buenas. Hay cosas que suceden en la vida malas. El por qué vienen, yo no voy a ponerme a disertar con usted el por qué sí, cada situación es diferente. Pero esto lo oyó Pedro, lo oyó y dijo, Señor, dijo Jesús, me van a abandonar, me van a dejar. Y el famoso Pedro dijo, todos te van a abandonar menos yo. Es como cuando aquí decimos, Dios sana, todos decimos amén. Y luego cuando estamos enfermos, ¿qué pasa con nosotros? Es que Dios quiere prosperarnos, todos decimos amén. Y cuando en un momento determinado tenemos la ausencia económica por un tiempo, ¿qué pasa con nosotros? Porque se nos olvida quizás que no hemos escuchado adecuadamente, discernido adecuadamente la voz de Dios a través de Pablo cuando él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sé estar en abundancia, sé estar en necesidad. Escuchar la voz de Dios nos va a capacitar para enfrentar siempre los problemas. Siempre. Pedro dijo, yo no te dejaré, estos serán cobardes. ¿Quién sabe qué habrá pensado Pedro? Pero Pedro, Dios le dijo, mira Pedro, y él no escuchó, mira Pedro, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. O sea, no una, sino 3 veces.
Y él dijo, no. Eres. Para que haga clic, tienes que ser lo que sabes que es Dios. Y no que no vengan los problemas, van a venir. Pero tú vas a enfrentar los problemas con la palabra, no como una repetición de un poema, ¿no? Mi mujer luego, cuando era adolescente, ella recitaba poemas y todo. Y una máscara se transponía en ella porque ella decía los poemas y actuaba. Pero con Dios no podemos actuar. En la palabra no podemos actuar. No la podemos repetir por repetir. Si Dios me está advirtiendo, y aunque ande en valle de sombra, ¿es que vamos a andar en valle de sombra? Pues aunque ande, si me toca andar en valle de sombra, lo que no voy a tener es miedo. Es la esencia. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Mira Mateo 24. Mira lo que nos dice. Yo sé que está hablando del fin del mundo, de las cosas que van a suceder antes de que vengan, pero escucha lo que dice. Velad pues. ¿Qué está? ¿Sabes lo que es velad? ¿Sabes? ¿Estás escuchando lo que Dios está diciendo? 24:42. ¿Sabes lo que Dios te está diciendo? Cuando dice velad, ¿qué hace un velador? Estar abusado, estar atento, estar al cuidado, no que se duerma en sus laureles, que porque ya lleva un año de velador ahí y nunca han robado. Pues ya, como nunca han robado, hoy me duermo. Pues el día que se duerme, llegó el ratero. Ese día. Eso es velar. Pon atención a lo que dice Dios, pon atención a lo que te digo. Velad pues, ¿por qué? Él dice, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. No sabes. Nosotros tenemos que estar atentos porque no sabemos ni a qué hora va a venir el Señor, ni a qué hora nos va a caer una circunstancia adversa en nuestras vidas. Aún la riqueza, no sabes cuándo te va a llegar. Y si tú no eres una persona que ha sido buen mayordomo, el dinero te va a hundir. No voy a hablar del dinero, de aquello, del otro, no. Aquí lo que quiero es que tú y yo aprendamos a oír la voz de Dios. A oír la voz de Dios. Las pequeñas cosas, las grandes cosas, a escucharlo. Velad porque no sabes a qué hora ha de venir el Señor. No sabes. Sí, tú no puedes vivir una vida desbalagada o desordenada o indisciplinada o con astucia de maldad, pensando que eres joven o que tienes mucho, que tienes poco. Tú tienes que estar velando en las cosas que Dios ha depositado en ti. Ser un buen mayordomo en todas las áreas. Tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. A nadie nos gusta pasar por tribulaciones. Bueno, al menos a mí no. A mí no me gusta pasar por tribulaciones, pero llegan. Unas provocadas, otras sin saber por qué y otras por la manera y la forma de pensar.
pero sabe de esto. Dice, pero sabe esto. Dice, mira, tú tienes que estar abusado, porque ni siquiera sabes cuándo va a venir el Señor. Pero, a ver, te voy a explicar, dice, sabe esto, que si el padre de familia, es decir, yo, cuando tenía mis 3 hijos en mi casa, a mi esposa, y si yo hubiera sabido que hay ladrones, yo, mira, con cualquier ruidito hubiera despertado. Estaría siempre velando para que no dañaran a mis seres amados. O me quitaran lo poco que tenga. Si supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Si tú sabes a qué horas, ojalá, si a ti te dijeran que mañana te vas a enfermar de COVID, ¿qué harías ahorita? ¿A qué horas va a venir el ladrón? ¿Qué harías? Tú tienes que estar preparado en todo y para todo. Dios nos ha capacitado. Y yo lo que quiero en esta mañana es, aprende a oír la voz de Dios. No es, nada más porque el hermano Daniel lo dijo, te estoy leyendo la Escritura. Lo dice Dios, no yo. No yo, es Dios. Es Dios quien lo dice y tú tienes el que tienes que aprender juntamente conmigo. Me hablo a mí mismo a oír la voz de Dios. Que la voz del mundo, que la voz de mi conciencia sin Dios no esté sobre la voz de Dios en mi espíritu. Yo, si le pregunto a usted, y yo mismo, ¿cuántos de nosotros pensamos en todo esto que estamos pasando? ¿Cuántas sorpresas, por decirlo de alguna manera, usted o cuántos obstáculos usted ha encontrado en este casi año, el 20 del mes que entra, cumplimos del año? ¿Cuántas cosas se han atravesado en su camino? Angustia, desesperación, tristeza, dolor, enfermedad, economía, falta de trabajo, ¿cuántas cosas? Unos de una manera y otras de otra. Unos han topado con esto, otros. Bueno, yo les voy a decir que yo no quiero ni enfermarme ni de gripe, porque luego van a confundir con COVID, me van a querer entubar. Y entonces a pensar en mi mente, en mi corazón, lo que Dios dice, lo que Dios hace, y que estaba yo en sus manos. Y si era gripe y me lo confundían y me iba, pues preparados estamos para ello. Pero le aseguro que muchos, incluso algunos, hemos perdido salud física en este tiempo. De diferente manera, por mal comer, por mal dormir, por temores. Me incluyo. Por temores. Por muchas cosas. ¿Cuántos han perdido su salud espiritual? Lo que pensaban que eran, ya no lo son. ¿Por qué? Porque se han alejado de lo espiritual. No tienen tiempo para Dios. No hay tiempo para Dios. Tenemos más necesidad de salir a la calle que necesidad de escuchar la palabra de Dios, de escuchar su voz. Pero es al revés. Tenemos más necesidad de escuchar la voz que de salir a la calle. Y muchos han perdido su nivel espiritual. Al principio, escuche, a lo mejor estás ahí tú, eres uno de ellos. Al principio todos queríamos oír la palabra de Dios, hablo de Centro Cristiano Vistahermosa, y nos pegábamos al televisor. Gracias por este tiempo. Pero hoy, ahorita no, vamos a hacer mejor estas cosas. Lo veo en la repetición, después lo veo, después lo oigo. Usted dirá, hermano, yo le digo, hermano, ese es el tiempo de Dios. Es tiempo donde su nivel espiritual debe de estar
pegado. Hace 8 días que yo estuve enfermo, pues, y nuestro hermano Benjamín Pastor nos compartió, estuve pegado ahí, oyendo las alabanzas, oyendo la predicación, alimentando. ¿Por qué? Porque se necesita. Es un alimento espiritual. Pero usted no escucha la voz de Dios que dice, desead como niño recién nacido. Desea como niño recién nacido la leche espiritual. Obvio que no esté adulterada, porque por ella vas a crecer. La necesitamos. No es oír por oír. Podemos pasarnos el día escuchando la televisión 20,000 mensajes. Pero si tú no escuchaste la voz de Dios, si tú no escuchaste la voz de Dios, si no hace un clip, una cosa dentro de ti y te llevó al cambio, tú no sé qué decir, pero no escuchaste la voz de Dios. No escuchaste la voz de Dios. Mira, cuando nosotros nos encontramos ante alguien que predica, casi siempre normalmente criticamos cuando él se equivoca, quizás ni se quiso equivocar, sino que dijo algo que él estaba pensando y está bien dicho, pero no rima con tu forma de pensar. Pero mira, Colosenses 3:15 al 17. Colosenses 3:15 al 17 dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Lo que debe gobernar es la paz de Dios en medio de qué? Pues de la tribulación, porque cuando no hay tribulación, pues ahí está la paz. Dice, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo. Somos llamados a paz. Y sed agradecidos. Nosotros debemos ser agradecidos. Siempre con Dios. Siempre. Sea lo mucho o sea lo poco que tengamos, hay que ser agradecidos. Yo sé que ahorita en estos tiempos, escucha, estamos a veces viendo cosas que están lejos de nuestro alcance en lugar de estar siendo agradecidos con Dios. Dios dice que seamos agradecidos con Él. Tenemos que ser agradecidos. Súper agradecidos. De una forma increíble tenemos que ser agradecidos con Dios. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Morar. Yo moro en mi casa. O sea, yo estoy en mi casa. Es mi morada. Es mi habitación. Sé bien, tú puedes apagar todas las luces de la casa y yo voy a caminar con ella como si lo viera. Porque es mi morada. Yo no voy a tropezar, a menos que mi mujer haya dejado el trapeador por ahí. Pero como no es así, yo puedo caminar a oscuras a mi casa. Igual cuando la palabra de Dios es morada en ti, vive en ti, en los momentos donde parece que no hay luz, tú puedes caminar. Porque la palabra mora en ti, aún en medio del problema, aún en medio de tu circunstancia, como alguna vez expresó Job. Dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios alabado. Sea el nombre de Dios alabado. Pero también Job llegó a darse cuenta de algo. Espero no equivocarme. Cuando él estaba ya en una situación súper avanzada de su conflicto, de su enfermedad, óigame, rascarse con tejas de esas de barro, la sarna así que ardía. Que sus lágrimas, que su agua era las lágrimas de noche. Y tener amigos como los que tenía, donde lejos de entender, empatizar, porque muchos a veces juzgamos a otros porque no estamos en la misma situación. Y si resulta que le dijeron, uno de ellos le dijo a Job,
Pues no tú eras el que te sentabas en las plazas y en las puertas para dar consejos. O sea, casi le estaba diciendo, médico, cúrate a ti mismo. Yo quiero decirle una cosa. Una cosa es lo que yo sé y otra cosa es lo que yo soy. Y mientras yo no reconozca que lo que yo sé no es lo que yo soy, voy a tener conflictos. Dios me va a amar, Dios nos va a amar, Dios nos va a salvar, pero la lucha se va a hacer más intensa. Y entonces, por eso fue que cuando Dios entabló una plática con Job, Job tuvo que terminar diciendo esto. Como alguno de nosotros, que no hemos escuchado la voz de Dios, pero hablamos de lo que Dios dice, pero no es vida en nuestra vida. Dijo, ahora mis ojos te ven. Ahora yo entiendo. Ahora sé que hablaba lo que no entendía. ¡Vamos! Muchos de nosotros hablamos lo que no entendemos. Muchos sabemos, pero no somos. Hablamos lo que no entendemos. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios en lo más profundo de nuestro ser. Hablaba lo que no entendía. Hablaba lo que no entendía. Como cuando minimizamos el dolor o la pena o la necesidad, cualquiera que ésta sea del otro. ¿Qué sabes tú del dolor, de la pena y de la necesidad del otro? ¿Por qué enjuicias? ¿No has escuchado que clemente y misericordioso debemos ser para con la gente? ¿Qué sabes tú de su dolor, de su sufrimiento? ¿Qué sabes? Pero juzgas. Juzgas. ¿Por qué no escuchas la voz de Dios? Dios no alabó a las tres personas que quisieron darle consejo a Job, porque también hablaban lo que no entendían. Dios quiso que él perdonara y pidiera perdón a ellos, para que fuera libre él, no porque ellos estuvieran bien. Y Dios restauró su vida. Qué importante es que usted y yo conozcamos la esencia de escuchar la voz de Dios. Dice ahí, la palabra de Cristo more en abundancia, no raquíticamente, en abundancia. Que more, ya dije, no es lo que yo sé, es lo que yo soy, de lo que yo sé. Eso es lo que vale. Es lo que con el mundo. Una forma muy diferente. Muy diferente. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hazlo. Hazlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Esto no quiere decir que yo ahorita voy a hacer esto en el nombre del Señor Jesucristo. No, Él está hablando de la actitud, de lo que estás haciendo porque está guiado por el Espíritu de Dios. Yo no te voy a hablar por teléfono si no es en el nombre, por amor. Por amor. No voy a hacer cosas sin amor, es por amor. En el nombre del Señor Jesucristo es con la actitud, con la forma, con la norma, no sé, que Dios pide. Todo lo que hagas o dejes de hacerlo, hazlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así dice, dando gracias al Padre por medio de Él. Es importante que tú y yo
aprendamos a conocer la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios tal y como es. Mira, de verdad, hay mucho que decir y poco tiempo. A veces sabemos gente que no tenemos conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Escúchame. Si tú has escuchado la voz de Dios, Dios es omnipresente. Él dice que Él es todopoderoso. Él dice que es omnipresente. Pero si tú pierdes la conciencia de que estamos en presencia de Dios, ahora mismo, no es la moda la que dicta la norma de la presencia de Dios. A Dios se le alaba como Dios tiene norma, no tienes conciencia de la presencia de Dios. La indiferencia. Tú no has escuchado bien que Dios dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No que hagan como que cantan. Dios no está buscando ruiseñores, aunque qué bueno que fuéramos ruiseñores. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No está buscando un hombre o una mujer que cante como el mejor pajarillo que cante. No. El respeto a la presencia de Dios. Estamos en presencia de Dios. Ahorita estoy en presencia de Dios. Y aunque no los vea, sé que están ahí. Yo estoy en presencia de Dios. Ustedes están en presencia de Dios. ¿Para qué? Toman una actitud, la actitud de vida adecuada, si es que quieres que tu alabanza glorifique a Dios. Te voy a decir algo. Había un hombre que era sumamente rico. Escucha. Ya hemos oído esa historia, hermano, muchas veces. Ojalá. Porque si le escucharas, si le hubieras escuchado la voz de Dios en esta enseñanza, no haríamos algunas cosas que hacemos. Este hombre, dice la Escritura, que se vestía de púrpura y lino fino. Era muy rico y hacía banquetes todos los días de su vida, todos los días, pero con esplendidez. Y dice que allá afuera había un hombre llamado Lázaro, era un mendigo. Nada que ver. Lugares opuestos, muy lejos uno del otro. ¿Sabe? Que este hombre estaba lleno de llagas, de hambre, de necesidad, de muchas cosas. Sin embargo, él, con todo lo que tenía, estaba seguro de Dios, de la presencia de Dios. De tal manera, miren hasta dónde llegaba el hambre de este hombre, que quería comer las migajas que caían. Tenía conciencia de Dios, tenía conciencia de la presencia de Dios, tenía conciencia de la justicia de Dios, que no blasfemó contra Dios, ni renegó contra Dios, ni maldijo al hombre que tenía banquete con esplendidez. Este hombre era íntegro y tenía hambre y tenía llagas y estaba enfermo. Pero llegó el momento en que murió. Y dice la palabra de Dios que los ángeles se lo llevaron al seno de Abraham. Y en cambio el hombre rico murió también. ¿Sabe de qué carecía? Él también sabía, pero no tenía conciencia. Sabía que existía Dios. Sabía que había un Dios. Sabía porque lo relata la Escritura. Pero él no sabía que Dios no quería entender que tenía que ser misericordioso. Él no sabía lo que era la misericordia. Y vivió para sí.
Dios a veces nos da para que demos, no para que nos lo quedemos. Dios nos da para que demos, no para que nos lo quedemos. Y sin embargo murió el hombre rico. Y así como con desdeño, no sé cómo decir, dice, y fue sepultado, sin honores. Pero ya en el infierno, en el Hades, él tenía lo que merecía. Y el otro también. Y lo que padeció por causa de escuchar la voz, escúcheme bien, es importante. El hombre mendigo, por haber escuchado la voz de Dios, escuchó, no maldigas, no reniegues, no, etcétera, etcétera, él se fue al reino de Dios. De tal manera que el hombre rico, dijo, Padre Abraham. Fíjate que reconoció a Lázaro. O sea, manda a Lázaro, sabía hasta el nombre, el ingrato. Pero nunca escuchó la voz de Dios. Que juicio sin misericordia, escúchame bien. Juicio sin misericordia se hará para aquellos que hacen juicio sin misericordia. Padre Abraham, vaya que conocía, pero no era lo que decía la palabra de Dios. No obedeces. Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo, en agua. Hermanos, ¿qué es esto? Nomás vea la dimensión de la sed. Porque estoy en este lugar de tormento y que unja mis labios. La respuesta de Lázaro, los dos oyeron lo mismo, pero nada más que uno hizo caso a la voz de Dios y el otro no. No, porque ni los que están acá pueden ir allá, ni los que están allá pueden venir para acá. Tú en la tierra tuviste lo que quisiste. ¿Cómo abrazaste la inmisericordia? ¿Cómo viste gente con hambre y no le diste de comer? Tuve sed y no le diste de beber. Me vistes desnudo y no me cubriste. Y enfermo y no me visitaste. Porque estabas festejando tu fiesta. Estabas muy ocupado. No tuviste tiempo para mí. En cambio este está aquí. Tú recibes lo que mereces. Y él, hombre Lázaro, a lo mejor si hubiera tenido, no a lo mejor, seguro que si hubiera tenido, hubiera hecho eso que no hizo el hombre rico. Dice, pero tú tienes lo que mereces ahí. Y él tiene también su recompensa acá. Entonces, Padre, manda a Lázaro que se levante de los muertos y que vaya. Tengo tres hermanos, que no vengan a este lugar. Abraham dijo, mira, a los profetas y a Moisés tienen. Si no los oyen a ellos, tampoco se van a persuadir si un hombre se levanta entre los muertos. Y si fíjate que vengo de los muertos a decir, no se van a persuadir. Y yo digo, hermano, tú y yo tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. A que se haga vida en nosotros. La letra sin el Espíritu está muerta. Te aseguro que el día que tengas las riquezas de Lázaro, del hombre rico, y tienes a Dios, no te va a pesar bendecir al necesitado. Pero si no, has escuchado la voz. Tú que tienes más de lo que piensas, cuando Dios dice que no pongas tu confianza en las riquezas siendo estas inciertas, sino en el Dios vivo. Si no escuchas esta voz
y te aferras a las cosas pasajeras de este mundo y no tienes misericordia con los demás. No les des lo que sobra. No. No hagas eso. Suple su necesidad según la fuerza que Dios te ha dado. Créele a Dios. Algunos pensamos que porque no venimos a la iglesia o al grupo o al local, hay actividades que podemos dejar de hacer porque como no estamos ahí. No es así, hermanos. No es así. Tampoco es mi tema. No es así. Somos cristianos sanos, enfermos, ricos, pobres, con mucho, con poco, chaparros, altos, morenos. Si no escuchas la voz de Dios, si tú piensas que cuando oyes la palabra esta que te estoy diciendo y que quiero que me busques un pero y lo pongas ahí, en el de ti, no es cierto. Te contestaría yo con la misma palabra. Yo quiero decirte que Dios nos está hablando por todos lados. Por todos lados. Hoy Dios nos está hablando. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Volveos. Salmo 19:1 dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios. Tú puedes oír la voz de Dios a través de su palabra, para que nunca te equivoques. Óyla, recíbela, deténla, que dé fruto al 100%, deténla. No permitas que las aflicciones del mundo vengan y te roben la paz de Dios o lo que Dios te ha dado. Una forma de escuchar la voz de Dios es la palabra. Otra es el Espíritu Santo que nos ha dado, si es que el Espíritu Santo te habla y no contradice lo que ya está dicho, sino te asegura lo que ya está dicho, que te lleva por donde Él quiere. La tercera es las predicaciones. La cuarta, las oraciones. También hay otra. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Él hace que el sol salga sobre justos e injustos. La misma naturaleza habla de la grandeza y de la existencia y de la presencia de Dios. Así que yo quiero animarte a que escuches la voz de Dios. Voy a terminar leyendo el Salmo 19, del verso 7 al 11, para ti y para mí. Primero, la ley de Jehová es perfecta. Es la única que puede convertir el alma. Es la única que te puede hacer a llevar a cabo un giro completo de una actitud a otra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte la esencia de lo que somos, el alma. Porque cuando el alma sale, se acaba todo. La ley de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel. Tú puedes buscar lo que Él dice en el mundo y vas a ver que lo que Él ha dicho ha sido fiel. Él es fiel. A todas las cosas Él es fiel. Y esa fidelidad hace sabio al que es sencillo, al que se deja llevar. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. No es, con respeto lo digo, no se sientan mal, por favor. No son como algunas damitas, que para decir algo curvas y curvas y curvas, pues de una vez a dónde vamos, lo que queremos.
Los mandamientos de Jehová son rectos. No hay engaño en ellos. No hay ninguna trampa. Por eso alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, te hace mirar. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. No es un temor de pánico, es reverente, permanece para siempre. Como el temor aquel que tuvo José cuando la mujer quería que lo quería seducir y él dijo, ¿cómo he de pecar contra Dios y contra mi amo que me ha confiado todo menos a ti? Ese es el temor reverente a Dios, porque estamos conscientes de la presencia de Dios. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entienda usted y yo, los juicios de Jehová son justos. Cada quien tiene lo que merece. Lázaro y el hombre rico. Así que por ende, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulce más que la miel y la miel que destila del panal. Tu siervo, tú y yo, con ellos somos amonestados, advertidos, prevenidos. ¿Sí? Ellos son un galardón para los que invocan su santo nombre. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación, porque con ella me has hecho más sabio que mis enemigos. Dios nos bendiga y aprende a escuchar la voz de Dios. Como dijo alguna vez, quisiera leer, a ver si encuentro un texto bíblico que puse por ahí que decía que, dice el apóstol Pablo, que cuando escucharon la palabra de Dios, creo que eran los Gálatas, no recuerdo bien. No, ese no. Dice que él está contento, porque Tesalonicenses, que ya me acordé, Tesalonicenses, dice que él está contento que cuando escucharon la palabra de Dios a través de ellos, no la escucharon como si fuera de hombre, sino que era palabra de Dios. Y quieran ustedes y yo de la misma manera. Cuando escuchamos la palabra, no es que lo dijo el hermano Daniel. Al principio de este grupo local, como siempre en la iglesia hay más damitas que caballeros. Y muchas damitas iban y le decían a su esposo inconverso, es que el hermano Daniel dice, es que el hermano, hasta que un día dije, no vaya y diga al hermano Daniel, pues ellos tienen razón de decir, ¿y este mono quién es? Digan, Dios dice. Dios dice. Si es que lo que yo dije, Dios lo dice. Así que hermanos, otra vez, si tú lees Apocalipsis, la iglesia, a las 7 iglesias que escribe, dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por tanto, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No los endurezca. Sea hablando. Escuche la voz de Dios. Escuche la voz de Dios. Cuando usted vaya a hacer alguna cosa, diga, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Si a usted es de las personas que le gusta meterse en drogas, pero además innecesarias, hágase esta pregunta. Si yo no compro esta cosa, ¿en qué va a afectar mi vida? Le aseguro que le va a decir en nada. Mejor no la. Y si la compro, mire las circunstancias. Haga lo que es bueno, haga lo que es justo. Hágalo, haga lo que conviene, porque eso es lo mejor. Oiga la voz de Dios y estamos del otro lado.
Dios le bendiga muy ricamente. Vamos a despedirnos. Padre, gracias por tu enseñanza, gracias por ayudarnos a depender de ti, a escuchar tu voz. Padre, una cosa es lo que sabemos y otra es lo que somos, y queremos hacer clic con aquello que sabemos de ti, con lo que somos. Que todos nuestros actos hablen de que hemos escuchado tu voz, que hacemos tu voluntad. Que, Señor, seamos misericordiosos con aquellos que nos lo solicitan. Que aprendamos a ser bondadosos, porque con la medida que medimos, también seremos medidos. Ayúdanos, Padre Santo, a tener sabiduría que desciende de lo alto día con día. Ayúdanos a vencer todos los obstáculos que se están presentando, los que se presenten en el futuro. Ayúdanos a ser sabios y sensatos. Ayúdanos a escuchar a nuestras autoridades seculares si no es pecado, y sobre todo a la espiritual. Gracias porque eres bueno. También quiero darte gracias, Señor, porque tu mano no se ha cortado para bendecirnos a través de algunos hermanos que vienen a este lugar para bendecirnos, para que no tengamos necesidades. Gracias, de verdad, Dios, te damos gracias por esa bendición grande que nos das, que mueves el corazón de aquellos que han escuchado tu voz en esta área. En el nombre de Jesús, bendícelos a raudales a todos, que nada tenga necesidad de ningún bien. Gracias, y queremos rogarte, humildemente estaremos orando como Iglesia Centro Cristiano Vistahermosa, para que seamos sabios y prudentes para abrir este local con las medidas que nos esté pidiendo el gobierno y con la sabiduría sobre todo que descienda de lo alto. Así que te estaremos rogando todos los días, todos los que somos cristianos en esta iglesia local, todos tenemos ganas de abrir, o algunos tenemos ganas de abrir, Padre, pero no queremos hacer nada sin tu dirección. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.